Una vez un muchacho dijo, ¿por qué todo lo relacionas con Dios? Porque no puede ser de otra forma. Nosotros, cuando hemos aceptado a Cristo, Dios vive en nosotros. No podemos, cuando vamos a pecar, dejarlo a un lado. Es cuando más Dios está con nosotros. Pero a veces nosotros no entendemos esa parte. Dios nunca se aleja de nosotros. Dios le bendiga, hermano Ruperto. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, pues que estamos aquí y que se tomó el día y pues la oportunidad de compartir su testimonio. Ojalá sea de bendición para quien sea que los vea, sea hermanos o persona extraña. Y entonces empecemos. La primera pregunta que le queríamos hacer como parte del testimonio es ¿cómo fue su vida antes de Cristo? Pues mi vida antes de Cristo, digamos, de conocer la palabra de Dios, porque realmente yo vengo de una familia católica y desde chiquito me enseñaron quién era Dios a su manera, obviamente. Entonces siempre fui a la iglesia y yo pensaba que esa era la religión donde Dios estaba. Aprendí a obedecerlo en las reglas que mis abuelos, mis papás me dijeron. Yo veía ese entusiasmo de mi abuela cuando pasaba el Papa en la televisión. Ellos se hincaban enfrente del televisor y yo no entendía mucho eso, pero yo lo veía. Entonces esa idea de Dios yo tenía. Y realmente cuando ya fui adolescente, cuando empecé a crecer, pues mi vida pues era desordenada, pero algo que me tiene bien marcado y ahora que conozco de Dios, recuerdo y no puedo entender aún, a veces no comprendo, que yo una vez escuché la voz audible de Dios que me decía que fuera a tal lugar porque mi hermano se iba a caer a un pozo. Entonces yo sé que eso solamente yo lo puedo saber y lo puedo creer, porque lo viví. Cuando fui a donde Dios me había dicho que fuera, ahí estaba mi hermano a punto de caerse para el pozo. Tenía mi hermano como 4 años, yo tendría como unos 11 o 9 años por ahí. Entonces, eso fue lo que me tiene bien marcado. Y realmente, pues, tenía una vida un poco desordenada porque lo que yo pensaba que estaba bien lo hacía, lo que pensaba que estaba mal, pues no lo hacía. Y yo siento que Dios siempre ha estado conmigo, ¿verdad? Porque ahora que conozco a Dios, veo que aunque yo no lo obedecía, no seguía la palabra, no hacía su voluntad, Él siempre estuvo conmigo porque yo conocí a Dios cuando tenía 40 años, o sea, estuve 41 años más bien sin saber qué era la voluntad de Dios para con mi vida. Pero Dios, en su misericordia, nunca le pedí una esposa. O sea, yo nunca oré por una esposa. Nunca me acerqué a Dios pidiéndole algo que deseara para mi vida. Mas, sin embargo, me dio una buena familia. Lo que sí tengo bien marcado es que Dios, cuando yo me casé por circunstancias de la vida y nació mi primer hijo, yo le dije a Dios, ahora les voy a enseñar cómo se cría un hijo. Entonces, ahora que conozco de su palabra, siento que Dios, aunque yo no sabía, Él ya me tenía como apartado y depositó su amor en mi vida. Y yo como a mi manera, ese amor lo transmití a mi familia.
Y sin yo conocer a la voluntad de Dios, pues, entre comillas, vivimos una vida agradable como familia, me refiero como familia, porque afuera yo era un desastre, ¿verdad? Tenía una vida un poco desordenada, no que no sintiera dolor por las personas o compasión, pero si me convenía, los hacía daño, si no me convenía, pues no hacía nada, no sentía esa sensación que ahora siento cuando ya conozco a Dios, pero sí, así fue mi vida por 40 años, 41 años, hasta que llegué aquí a Estados Unidos. Me salté una parte que quiero que también me gustaría comentarla, que yo conocí a un amigo. Yo tenía como 25 años cuando él me empezó a hablar de la palabra de Dios y oraba por mí. Entonces yo pensaba que él estaba mal. Yo sentía, dije, ¿y por qué se porta así? Pero fuimos tan grandes amigos que no porque él me hablara de la palabra o yo porque no quise ir a la iglesia con él, dejamos de ser amigos. Nos visitábamos como con su familia, con mi familia, y nunca comprendí lo que él me trataba de enseñar. Cuando llego aquí a Estados Unidos, mi hijo se tenía que regresar a México porque no le gustaba venir a estar aquí. Yo vine primero y después mi esposa llegó al año. Entonces, obviamente mi hijo vino con mi esposa. Entonces él tenía que regresarse a sus estudios en México y empezó a trabajar turnos para regresarse en determinado tiempo, pero en ese lapso de tiempo conoció a una persona que le habló de la palabra de Dios. Entonces siempre yo transmitía a mis hijos lo que me transmitieron a mí. Ellos iban al catecismo, a la iglesia católica, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, cuando Enrique empezaba a llegar tarde, ya viviendo aquí en Estados Unidos, ¿a dónde fuiste? ¿A la iglesia? ¿Cómo que a la iglesia? Sí. Y así empezó por un tiempecito y después nos empezó a platicar. Entonces yo trataba de explicarle, porque siempre como papá, pues siempre trataba uno siempre piensa uno que sabe más. Y yo le decía, no, aquí que están lavando el cerebro, luego es lo mismo. Y cosas así le decía sin sentido, ¿verdad? Pero él pues estaba bien firme en lo que estaba aprendiendo y nos empezó a hablar de la palabra de Dios a nosotros, a los de la casa, a mi hermana, a mi esposa, a mi hija, a Enrique, a otras personas que vivían ahí con nosotros. Y poco a poco él se fue involucrando en lo que es la palabra de Dios. Y yo los miraba desde lejos. O sea, no me involucraba mucho. Entonces mi hijo tenía que regresarse y tomar una decisión si se regresaba o no, pero en eso le ofrecieron estudiar aquí en Chicago. Entonces se mete a la escuela, al Instituto Nazareno a estudiar. Y entonces yo lo llevaba todas las tardes, como 3 veces por semana. Lo tenía que llevar a Chicago en la camioneta. Entonces el regreso me platicaba todo lo que aprendía. Entonces en mi cabeza empezó a revolotear muchas cosas que sentía yo que sí tenía razón. Al final de cuentas, él nos enseñó el camino para seguir a Dios, para que nosotros pudiésemos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, a la familia. Y de ahí, no sé si sea porque él empezó a ir a la escuela, pero desde ahí cualquier cosa que yo necesitaba preguntarle, ahora yo le preguntaba a él en lugar de... Entonces cuando
acepté a Cristo, fui el último de la casa, ¿verdad? Entonces, Hoy, perdón por interrumpirlo, pero eso es bueno discutirlo como más qué pasó en ese día o más bien cómo se sintió el día que pues aceptó al Señor. bueno, el día que acepté al Señor me sentí... yo lo acepté muchas veces, sinceramente, porque al principio, pues obviamente no comprendía muchas cosas, pero sí sabía que lo que leía, lo que me decía Enrique, recuerdo que esa vez tomé la decisión de ir a la iglesia. Normalmente iban los domingos, los miércoles. Entonces yo los domingos me iba a competir y trataba de agarrar carreras cada 8 días para no ir a la iglesia. Pero siempre que regresaba, mi esposa me dejaba mi ropa extendida en la cama. Entonces ese día regresé y me tardé lo más que pude en la competencia, pero el servicio empezaba a las 12, no, a las 2 de la tarde, era en la tarde el servicio. Entonces me tuve que cambiar. Y yo no sé cómo le hice porque en ese tiempo pues no tenía ni GPS ni nada de eso, pero encontré la iglesia. Entonces ahí empecé a conocer la palabra de Dios. Escuché la predicación y dijeron, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y yo pasé. Y de ahí me empecé a involucrar y empecé a involucrarme más y me iba yo con los jóvenes porque me gustaba andar con mis hijos, con Angélica y Enrique, y ellos empezaron a juntar con los muchachos en la iglesia. Entonces íbamos a los conciertos y hacían el llamado y yo volví a ir hasta que un día no recuerdo quién me dijo, dice, es que tú ya aceptaste a Cristo, ya no tienes que volver a pasar. Entonces, pero sí, mi vida cambió drásticamente en el sentido de mi comportamiento. No, ahora sí que no soy como la Madre Teresa de Calcuta, pero sí hubo un cambio muy drástico y creo yo que Dios obra diferente en cada uno de nosotros. Y este testimonio que estoy dando es, repito, tal vez no lo crean, pero yo sí lo creo porque a mí me pasó. Cuando yo acepté a Cristo, la forma de hablar se me cambió, literalmente. Así como Dios ha hecho milagros de sanidad, que Dios ha sanado a gente de cáncer, de enfermedades terminables, de la nada ya están sanos, así me quitó Dios a mí el modo de hablar. Y eso solamente yo lo siento, solamente yo puedo sentir eso. No puedo ni siquiera en plática, que estoy platicando una anécdota y decir una mala palabra, por muy bajita que sea. Siento, es algo que no lo puedo hacer. No sé cómo explicarlo. Tal vez tenga muchos defectos, muchas áreas que necesito cambiar de mi vida, pero eso es algo que me llamó la atención, de que no puedo hablar mal como antes. Y se me hacía una facilidad para insultar a las personas también, con mi modo de hablar, y no me importaba. No me importaba porque primeramente también sabía yo que físicamente estaba bien y podía sostener lo que yo hablaba aunque estuviese mal. Pero eso sí puedo darle gracias a Dios y ver que mi vida empezó a cambiar. Cuando yo hacía algo malo, entonces a diferencia de cuando yo pensaba que conocía a Cristo, ahora, desde el día que yo me arrepentí, ahora siento la necesidad de cuando hago algo malo, siento la necesidad de arrepentirme. Y no puedo... A veces la gente, he escuchado que dicen que cuando caes en pecado Dios se separa porque Dios es santo y no puede estar con... Pero creo que es al revés conforme a lo que he vivido. Porque cuando
cuando trato de hacer algo malo, o voy a hacer algo malo, o hago algo que no es la voluntad de Dios, Dios está ahí conmigo y me está diciendo no lo hagas. La convicción. Sí, es el Espíritu Santo que nos convence de que lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo está mal. Entonces, eso es lo que realmente a mí me impacta de saber que ahora creo en Cristo de una forma, no puedo decir correcta, es una forma correcta para mí. Porque para otras personas a lo mejor es diferente, ¿verdad? Porque cada quien tiene ciertas etapas donde está viviendo pensando que lo que hace es correcto. Y no le vamos a poder cambiar el pensamiento a las personas hasta que Dios venga y prepare su corazón, porque en esa forma Dios puso todas las circunstancias para que yo aceptara a Cristo, para que mi familia aceptara a Cristo, porque fueron 41 años que ahora sí que intencionalmente enseñé a mis hijos mal, entre comillas, pero Dios tuvo esa misericordia y ahora lo seguimos tratando de buscar siempre su voluntad. Y eso es lo que a mí me impacta, de saber que Dios todo el tiempo camina conmigo. No puedo pensarlo de otra forma. Una vez un muchacho dijo, ¿por qué todo lo relacionas con Dios? Porque no puede ser de otra forma. Nosotros, cuando hemos aceptado a Cristo, Dios vive en nosotros. No podemos, cuando vamos a pecar, dejarlo a un lado. Es cuando más Dios está con nosotros. Pero a veces nosotros no entendemos esa parte. Dios nunca se aleja de nosotros. Amén. Y casi entonces, como para cerrar, hermano, ¿qué ha hecho entonces ahora en día para que su vida espiritual siga creciendo? Bueno, en el caminar uno va aprendiendo a estar con Dios, a saber cuál es la voluntad de Dios. Hay una parte que leí en el libro de Efesios, y ahí nos dice cómo nosotros podemos crecer espiritualmente, ¿verdad? Y desde hace un tiempo yo tomé la decisión. Dios ha hecho muchísimas cosas en mi vida, ha hecho milagros, podemos decir milagros, porque realmente fueron milagros. Yo no sé cómo me pasaron esas cosas, pero Dios me salvó. Entonces no me queda más de que estar agradecido. Pero después de estar leyendo la palabra de Dios y todas esas cosas, ver la historia de Pablo, cómo Dios, siendo Pablo una persona que Dios utilizó para que su evangelio se extendiera y llegase hasta nosotros, no lo sanó a él. Entonces, yo digo, Dios a mí me ha sanado. Entonces, lo menos que yo puedo hacer es levantarme en las mañanas y estar agradecido con el Señor, pero no por mi sanación, sino por mi salvación que me dio. Porque las sanaciones pues ya son gratis, son de más. Cuando Dios le place sanarnos, ya es un extra. El Señor le dice a Pablo, bástate de mi gracia. Entonces, esa forma me trato de alimentar espiritualmente, levantándome. Mi primer pensamiento es agradecerle a Dios por mi salvación, y en agradecimiento trato de ayudar a la persona que esté más cerca de mí. Y obviamente es mi esposa. Y de ahí se sigue una cadenita. Conforme voy viviendo en el día, trato de ayudar a los que están cerca de mí, pero en agradecimiento por mi salvación. Y ayudar en la forma general. No estoy hablando físicamente. En lo que pueda uno ayudar. Entonces,
a mí me gusta aquí cuando estoy platicando con jóvenes, a veces decirles cosas así como para que busquen en leer la Biblia. Dice en Efesios que nosotros debemos de llenarnos del Espíritu Santo con salmos, cantando salmos, himnos, leyendo la palabra. Esa forma es como dice que tenemos que alimentarnos todos los días. Oh, y eso es como un buen tema también, como hay algo que pues sé que lo ha mencionado ahorita, pero como hay algo que pues tiene como de más para decirle a hermanos y a la gente como qué pueden hacer ellos para que la vida espiritual de ellos siga creciendo. Ese es mi mejor consejo que yo daría a un joven, porque pues no consejo, sino es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Amén. La Biblia dice que nosotros para crecer espiritualmente hablemos con salmos, o sea, que cuando nos dirijamos entre nosotros, nos edifiquemos. Eso es lo que quiere decir, que lo que salga de nuestra boca sean palabras de bendición para la persona, que sean edificantes y que todo el tiempo estemos buscando en la voluntad de Dios, leyendo, alimentándonos de la palabra de Dios para que así nosotros podamos entender el propósito de Dios para con nuestras vidas. No hay más que hacer por otro lado, sino tratar de tener un tiempo con Dios, todo el tiempo leer, aparte de leer, pues todos somos diferentes, ¿verdad? Pero en las mañanas, como te decía, me levanto con esa deseo de agradecerle a Dios, de estar en oración. Es la forma de que la oración es como platicar con el Señor, ¿verdad? Aunque yo quisiera oír la voz audible como aquel día que te platiqué, que me pasó, pero esa sería la forma más espectacular que yo pudiera hablar con Dios, ¿verdad? Pero ahorita ya Dios ya no lo hace. Pero sí, Él conoce, dice que conoce los deseos de nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que estar siempre tratando de buscarlo al Señor en la palabra de Dios. Amén. Entonces, sí, muchas gracias, hermano. Gracias por tomar su tiempo de ayudarnos como equipo de producción y ojalá que este testimonio de usted sea de gran bendición para la iglesia y quien sea que lo vea en línea. Pero muchas gracias, hermano. No, yo estoy agradecido con Dios y les doy las gracias a ustedes que pues ahora sí que se toman su tiempo para bendecir a las personas, ¿verdad? Porque esa es una bendición. Y como lo he comentado con otras personas, otros líderes, que nunca digan gracias por apoyarnos en nuestro ministerio, porque el líder es el que beneficia al que llega. Ustedes ahorita me están beneficiando a mí, no yo a ustedes. Entonces, ahora sí que como había una hermana que siempre me decía, me daba mis $20. No, sí está bien, hermana. No me quite la bendición. No, es que usted me la quita a mí. Entonces, yo le doy gracias a Dios por el tiempo que me dieron de poderles compartir. Y el tiempo de ustedes que se dedican desde jóvenes, ¿verdad? Porque yo perdí mucho tiempo también. Entonces, gracias, hermano. Amén. Nos vemos.